estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar geometría analítica. Profesor, vamos a trabajar geometría analítica en la parte de trigonometría. Profesor, la parte número 1, ¿qué es lo que nosotros vamos a trabajar en la parte número 1? Vamos a trabajar sistema de coordenadas. Esta línea vertical es el eje Y, profesor. Esta línea horizontal, el eje X. Profesor, él es el 0, es el origen de coordenadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí están los positivos. Debajo del 0, profesor, están todos los negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Ahí está, profesor, el eje. Encima del 0 están todos los positivos y debajo del 0, profesor, todos los negativos. El eje X, profesor, aquí está. Aquí está el 0. Profesor, a la derecha, profesor, estarán todos los positivos. 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. A la izquierda del 0, profesor, estarán todos los negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así sucesivamente. Aquí está, profesor, el eje Y y el eje X. Ahora, profesor, este cuadradito pequeño pareciera, profesor, se le llama primer cuadrante. Él sería el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Esta zona, profesor, todita esta zona se le llama primer cuadrante. Esta zona de aquí, profesor, se le llama segundo cuadrante. Esta zona, profesor, se le llama tercer cuadrante. Y esta zona, profesor, el cuarto cuadrante. Profesor, la C de cuadrante, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Profesor, el par ordenado siempre, profesor, entre paréntesis, siempre es X, punto y coma Y. Siempre es X, punto y coma Y. Eso sería, profesor, el par ordenado. Entre paréntesis, profesor, siempre X, punto y coma Y. X, punto y coma Y. Bien, profesor, ahora vamos a pasar a la ubicación del punto. Profesor, el eje Y y el eje X. El eje Y y el eje X. Profesor, recuerda que él sería el 0, profesor, el origen de coordenadas. Profesor, el par ordenado siempre es X, punto y coma Y. X, punto y coma Y. X, punto y coma Y. Pero, profesor, ¿cuánto vale X? X, profesor, está señalando Y. Está señalando 3. X está señalando 3. Profesor, X, punto y coma Y. ¿Y cuánto está señalando Y, profesor? Está señalando 4. Ahí está, profesor, nuestro punto 3, punto y coma 4. Nuevamente, el par ordenado, profesor, es 3, punto y coma Y. Profesor, X, punto y coma Y. X está señalando 3, por lo tanto aquí debe ser 3. Y Y, profesor, está señalando 4, y ahí sería 4. Profesor, otro ejemplo. Profesor, el eje Y y el eje X. Recuerda que el par ordenado siempre es X, punto y coma Y. X, punto y coma Y. Profesor, ¿cuánto está señalando X? Profesor, X está señalando menos 5. Profesor, Y ¿cuánto está señalando? Y, profesor, está señalando menos 6. Ahí está, profesor. El par ordenado es X, punto y coma Y. X, profesor, está señalando menos 5. Y Y, profesor, Y está señalando menos 6. Ahí está la ubicación de un punto. Y recuerda siempre que el par ordenado es X, punto y coma Y. Comenzamos con X
y terminamos con él. Bien, profesor, vamos a pasar a los ejercicios para recordar lo que nosotros ya estamos trabajando. Me está pidiendo, profesor, ubica el punto 2.5. Este punto P lo tenemos que ubicar, profesor. Recuerda, profesor, que él sería X y él sería, profesor, o sea, profesor, por aquí voy a colocar X, profesor, y por aquí voy a colocar la letra. Profesor, X está señalando 2. Profesor, por aquí debe estar el 2. Y el 5, profesor, el 5 debe estar imaginariamente por aquí. Ahí está, profesor. Y lo tenemos que ubicar en el plano cartesiano. Lo vamos a ubicar, profesor, en el plano cartesiano. Y ahí está, profesor, la intersección. Profesor, ahí debe estar el punto P. Recuerda que es X, punto y coma Y. X me está señalando 2. Y, profesor, me está señalando 5. Ahí debe estar el punto, profesor, 2 punto y coma 5. Ahí está, profesor, lo que me estaba pidiendo ubicar en el plano cartesiano. Profesor, ahora el ejercicio número 2 me está pidiendo M por N. Ahora, profesor, yo recuerdo que el profesor sería X y él sería, profesor, sería Y. Muy bien, él sería el eje X, profesor, y él sería el eje. Por lo tanto, profesor, X vale 5, pero X está marcando con M. Por lo tanto, profesor, M es igual a 5. Nuevamente, el par ordenado siempre es X, punto y coma Y. X vale 5, pero X, profesor, está marcando M. X, profesor, está marcando M. Por lo tanto, M es igual a 5. Profesor, Y es igual a menos 3. En el eje Y, profesor, está marcando N. Por lo tanto, N, profesor, debe ser menos 3. Y el problema me estaba pidiendo, profesor, la multiplicación de 5 multiplicado con menos 3. ¿Y cuánto nos va a salir, profesor? Nos va a salir menos 15. Excelente, profesor. Ahí está el problema número 2. El problema número 3 me está pidiendo M más N. Recordando, profesor, que él sería, profesor, el eje X y él sería, profesor, el eje Y. Recordando, profesor, que él sería X, profesor, y él sería Y. Ahora, profesor, X, profesor, aquí está X, pero está marcando menos 6. Por lo tanto, profesor, profesor, X está marcando menos 6. X es igual a M. Por lo tanto, M, profesor, debe ser igual a menos 6. X está marcando menos 6. Y aquí debe estar el menos 6. Menos 6, profesor, es igual a M. Profesor, Y, profesor, está marcando 7. Por lo tanto, profesor, N debe ser igual a 7. X menos 6, profesor. Por lo tanto, M vale menos 6. N es Y, profesor. Y Y está marcando 7. Por lo tanto, N debe ser igual a 7. Y el problema me estaba pidiendo, profesor, la suma de M con N, profesor. Menos 6 más 7, profesor, me va a salir 1. Y eso sería la respuesta para el problema número 3. X menos 6. Aquí está, profesor, X, pero está marcando M. Por lo tanto, M es menos 6. Profesor, Y, 7. Pero 7, profesor, debe ser igual a N. Me está pidiendo la suma y sería igual a 1. El ejercicio 4 me está pidiendo M por N. Ya, profesor, pero aquí vamos a colocar, profesor, el eje Y, y acá sería, profesor, el eje X. Profesor, y recuerda que él sería, profesor, X y él sería Y.
Ahí está. Por lo tanto, profesor, voy a colocar m es igual a y. Profesor, x es m. ¿Y x cuánto me está marcando? X me está marcando, profesor, menos 8. Profesor, n es y. Pero ¿cuánto me está marcando y, profesor? Menos 6. Ahí está, profesor. Y el problema me estaba pidiendo la multiplicación de m, profesor, multiplicado por n. Menos por menos sería más. Y 8 por 6, profesor, sería 48. Bien, queridos estudiantes. Y eso fue los ejercicios y la teoría para el día de hoy.